Bueno, muy bien. Ahora vamos a seguir con una síntesis disipativa. ¿Sí? Recuerden que las síntesis disipativas, a diferencia de las que vimos antes, de las no disipativas, no nos van a permitir justamente... eh, recuerden dos cosas antes de meternos con esto. La síntesis disipativa que hicimos antes, ciertamente nos va a permitir justamente llegar a una transferencia que nos prescriben de alguna manera, ¿no? Pero lógicamente no va a ser una transferencia que cuando la carguemos con algo que no sea un circuito abierto tenga singularidades sobre el J omega. Eso no va a suceder nunca porque estaríamos en un caso eh, incluso riesgoso, digamos, ¿no? Para la estabilidad de la transferencia. Luego, del sistema lineal. Luego, lo más posible es que esas singularidades pasen a estar en algún lugar del semiplano izquierdo del eje J omega, del plano S, alejado ya del eje J omega. Sin embargo, y eso es algo bastante provechoso, ustedes ya vieron algunas cuestiones cuando vimos en el primer cuatrimestre, que por ejemplo buscábamos que las singularidades se despeguen del eje sigma para tener justamente mayor Q, que el Q en definitiva lo que nos va a permitir es transiciones más abruptas entre banda de paso y banda detenida, por ejemplo en un filtro, ¿sí? O en definitiva, para llevarlo a una generalidad un poquito más amplia, para hacer funciones más complejas. Cuando las singularidades están despegadas del sigma, nos permiten hacer funciones transferencia que varíen de forma más abrupta de una forma que nosotros querramos, ¿sí? Que nosotros de alguna manera prefijemos, ¿sí? Y obviamente agregando más complejidad, más singularidades, con mayor Q, lo vamos a lograr casi cualquier función transferencia, casi cualquier función transferencia. Ahora, si la restricción es que las tengamos sobre el J omega, sobre el sigma, el problema va a ser que no vamos a tener esa transición a nuestra disposición, esa gran capacidad de transicionar a nuestra disposición. Todo lo contrario, vamos a tener funciones que van a estar limitadas por esa capacidad. Es decir, van a transicionar de forma mucho más suave, producto de que el Q va a ser muy bajo. Bien, dicho esto, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las síntesis disipativas, que lógicamente tienen esta restricción, ¿sí? De Q extremadamente bajos. Ahora, ¿cuándo estas síntesis disipativas tienen utilidad? Bueno, cuando somos capaces de, a través de la ganancia, sacar esas singularidades de paseo, entre comillas, de paseo por todo el plano, por todo el semiplano izquierdo, es decir, dándole más o menos Q, pero para eso usando los circuitos activos, ¿sí? Que es como en el caso de las síntesis directas que vimos en las clases anteriores, por el método de Yanagisawa o por el método de Lingville, que justamente el dispositivo activo era el que se encargaba de situar las singularidades ya de forma alejada del eje sigma, ¿okay? Entonces, en este caso, con esa restricción en mente de tener un poco más allá de la visión didáctica de este ejercicio, tener una idea un poco práctica mirando un poco más adelante, por qué tienen sentido este tipo de síntesis. Así como está, no tiene ningún sentido práctico, ¿sí? Pero ciertamente con un dispositivo activo ya vimos que sí puede llegar a tener una importancia práctica. Bueno, entonces vamos a abordar esta síntesis de la misma forma que vimos antes, ¿sí? Sabíamos que esto iba a ser, lógicamente, P sobre Q, y que P sobre Q no lo podemos asignar directamente el efecto a Z11 o a Z21, ni a I21 ni a I22. Por lo tanto, nos queda buscar un polinomio auxiliar, ¿sí? Un polinomio auxiliar de la misma forma que antes, nada más que acá la diferencia va a ser que Q sobre D, ¿sí? Q sobre D, que va a ser o Z11 o I22, ¿sí? Necesariamente va a tener que responder o a una ZRC o a una IRC. ¿Por qué va a responder a estas dos alternativas? Bueno, porque no nos interesa hacer una síntesis disipativa con inductores. Ya en ese sentido nos hemos esa restricción nos la hemos impuesto ya en el primer cuatrimestre. Es decir, los inductores siempre tratamos de sacárnoslo de encima, por todas las razones que ya estudiamos hasta ahora. Por lo tanto, si vamos por I22 vamos a tener que hacer una IRC. Si vamos por Z11 vamos a tener que hacer una ZRC. Entonces vamos a tratar de encarar esas dos posibilidades. Entonces vamos a recordar que Z11 podría ser S más 2 por S más 4 sobre nuestro polinomio. Y que ellos dos, del mismo modo, va a poder ser S más 2 o S más 4. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver cómo podemos hallar
esto es D, ¿sí? Entonces ya vemos que en todas las FRP necesitamos la alternancia. Por lo tanto, casi que sin mucha opción, el S más 3, ¿sí? Que de alguna forma se nos sugiere de forma casi gratuita, vas a tener que estar en las dos, ¿sí? Para poder permitir la alternancia. Ahora el tema es que vamos a ver si necesitamos algo más. Y para ver si necesitamos algo más tenemos que sí o sí tener en la cabeza las funciones de excitación disipativas, ¿sí? Si va a ser una Z, bueno, a mí lo que más resultado me da, esto es muy personal, ¿sí? Ustedes se pueden acordar las propiedades de memoria, ustedes pueden deducirlo como ustedes quieran. Pero yo, como siempre les digo, lo que a mí me da más resultado es pensar en redes sencillitas, ¿sí? Siguiendo la estructura de Foster, ¿no? Siguiendo la estructura de Foster. ¿Sí? Vayan a... Mi recomendación es que vayan a Foster y lo piensen por ese lado, ¿sí? ¿Sí? Y a admitancias De ese estilo, impedancias de ese estilo o admitancias de este otro. y piensen nuevamente las propiedades en términos de lo que ustedes pueden ver en estos análisis muy sencillitos que están a la mano de cualquier estudiante de P1, ¿sí? Entonces, vamos a ver una ZRC. Una ZRC lo primero es, recuerden que en los casos de Foster es decir, esto corresponde a una expansión en fracciones simples, es decir que si empezamos a analizar esto de acá, vemos justamente para el extremo de alta frecuencia, donde el capacitor se hace un corto, desaparece todo salvo este elemento de acá. Por lo tanto ya vemos que esto que tenemos acá es lo que llamamos una R infinito, ¿sí? Mientras que esto lo pensamos en Foster siempre como una suma, una asociación serie de impedancias es una suma en términos algebraicos. Entonces esto va a ser un K0 sobre S. ¿Por qué? Pues no puede ser otra cosa, ¿sí? Va a ser el residuo en S. Y esto de acá, si recuerdan un poquito, iba a ser un K1 sobre S más sigma 1, ¿sí? Con donde K1 está directamente relacionado ¿a qué valor? Fíjense, lo sacamos divisor común y fíjense que está directamente relacionado al capacitor, porque va a ser S sobre K1 lo que va a quedar resultando. Mientras que la resistencia ya podemos ver que va a ser justamente K1 sobre sigma 1, el valor de la resistencia. Así que esa es una forma que ustedes tienen de pensarlo fácilmente, esto que nos va a quedar 1 sobre K1, el valor de la capacidad, ¿sí? Y K1 sobre sigma 1, el valor del resistor, ¿sí? Que sería una admitancia de sigma 1 sobre K1. Entonces, dicho esto, nos acordamos de que justamente esta ZRC corresponde con esta forma, ¿sí? Y de acá todos los términos que yo quiera de todos los tanques que vaya a colocar. Este KI, lógicamente, como está relacionado con el capacitor, con el recíproco del capacitor, va a ser un valor positivo y no había mucho más que decir salvo alguna cuestión de la pendiente que vamos a recordar en un ratito. Luego los IRC podemos hacer el mismo análisis, nada más que va a ser el análisis dual. Fíjense, cuando los capacitores cierren, ¿sí? Cuando el capacitor cierre acá, ¿qué va a pasar? Se va a hacer un polo de admitancia, por lo tanto esto va a ser justamente el valor relacionado, el K infinito por S, ¿sí? Sumado al valor 0. ¿Por qué? Porque cuando sea 0 van a tener una admitancia nula, todos van a ser circuitos abiertos, por lo tanto va a quedar solamente este valor y es para el extremo de continua, ¿sí? Para continua se abre todo, queda solamente este valor que va a ser G0. Luego para cada polo finito, ¿sí? Para cada polo finito vamos a tener ahí sí SK1 sobre S más sigma 1, ¿ok? Y ahora podemos ver nuevamente justamente cómo K1 está relacionado con el valor del capacitor también, aunque más directamente con el valor del resistor, ¿sí? Fíjense que cuando llevamos esto para abajo, 1 sobre K1 es el valor del resistor. Muy bien, entonces, recordando esto, ¿qué pista nos puede dar? Bueno, en principio, identificar los elementos, pero lo segundo más importante es que nos dé las particularidades respecto al grado de P, respecto al grado. Tratar de descifrar la diferencia que tenía que haber de grado, que era justamente lo que nos va a dar la pauta de poder atribuirle algún efecto más a DDS, para que justamente Z11 sea una ZRC e I22 sea una IRC, ¿sí?
Entonces, lo segundo que habría que tener en cuenta es, bueno, vamos a pensar en la situación concreta que tenemos acá, que tenemos, ¿sí? Para ambos casos, ¿sí? Bueno, en realidad lo podría dibujar al revés. El sigma, el menos sigma, tenemos justamente 0, ¿sí? En menos 4 y menos 2, y ya advertimos que un polo seguro va a tener que haber en 3, ¿sí? En menos 3. Luego, lo que nos quedaría por ver es justamente en este tipo de imitancias qué características tengo. Entonces, recordemos, vamos a tener en los extremos de banda, necesariamente para la ZRC, vamos a tener en infinito una R infinito, ya vimos que la teníamos por acá. Vamos a ver si justamente es la cota superior, la cota inferior respecto del valor de la función. Entonces R infinito. ¿Qué va a pasar justamente en alta frecuencia? Se anulan todas las otras los otros aportes de impedancias, ¿sí? Por lo tanto, ya estamos viendo, ¿sí? Justamente que en infinito es el punto de menor valor de la función de la ZRC. ¿Por qué? Porque en 0 lo que vamos a tener es, en caso de que no esté este capacitor, que en ese caso vamos a tener un polo, ¿sí? Vamos a tener un valor que va a ser la suma de todas las demás. Es decir que en ambos casos, ¿sí? Esto que tenemos acá como R infinito va a ser la cota inferior, es decir, vamos a tener un valor más grande que va a ser R infinito más otras resistencias más, o eventualmente un polo va a haber ahí, ¿ok? Entonces, otra cosa que hay que saber, ¿sí? Es que justamente y que conviene acordárselo, y si no lo pueden hacer fácilmente calculando la derivada de cada término, ¿sí? Es que justamente la derivada de cada término va a ser negativa, ¿sí? ¿Por qué negativa? Y porque fíjense, justamente acá tenemos una especie de s a la menos 1, ¿sí? Por lo tanto va a ser menos 1 por esto por s a la menos 2. Luego, la derivada de todos los demás también ya lo vimos cuando estudiamos las imitancias, que justamente iban a ser todos términos o nulos o negativos. Nulos en este caso, que es en el caso extremo, pero después estrictamente negativos. Por lo tanto, la pendiente esta es hacia abajo siempre. Si esta pendiente siempre es hacia abajo, esto necesariamente antes de atravesar este polo tiene que atravesar un 0. Correcto. Lo mismo vamos a ver cuando atravesemos este polo. Vamos a ir hacia abajo, vamos a retornar por arriba, ¿sí? Lógicamente esto no puede ser un polo, perdón. Acá he metido la pata y he puesto mal las singularidades, así que vamos a rebobinar un poquito y vamos a indicar que esto justamente es un 0 y esto es otro 0, porque no podemos tener, si no la alternancia no nos hubiera cumplido. Entonces, fíjense, como esto necesariamente tiene que atravesar un 0, como bien lo dijimos, por la naturaleza de la pendiente, acá necesitamos poner este polo justamente para que a través de la alternancia nos garantice justamente esto, ¿no? Y luego, cuando nosotros venimos hacia 0, fíjense que pueden pasar dos cosas solamente. Una es, o que nos encontremos al polo, y en ese caso vayamos directamente hacia menos infinito, que es el comportamiento de este polo, ¿sí? El que nos impone este polo, o eventualmente, en el caso de que no esté ese polo, lo que vamos a tener, lógicamente, es que vamos a tener un valor constante, y la primera singularidad a la izquierda necesariamente tiene que ser un polo, ¿sí? Es decir, de este polo tendríamos que bajar este valor constante, ¿sí? Pero justamente como en este caso ya tenemos impuesto que acá tenemos un 0 en menos 2, necesariamente acá vamos a tener que poner un polo. Es decir, que en este caso, sí o sí, para cumplir con la alternancia, vamos a tener que poner polo y polo. En 0 y en menos 3. ¿Está claro? Bueno, del mismo modo, podemos hacer el mismo análisis para la admitancia y ver que justamente el 0 en menos 4, el 0 en menos 2, el polo en menos 3, y acá ya habíamos advertido que vamos a tener un G0, ¿sí? En el origen, que todavía no sabemos bien si va a ser la cota inferior o inferior, pero bueno, ya que hicimos todo el análisis para el otro, vamos a revertir las conclusiones, que era un poco lo que sucedía. Este G0 era la cota inferior, es decir, que en infinito vamos a tener o bien G0 más otras cosas, es decir, algo más grande,
¿sí? Siempre vamos a tener, lógicamente, dado que se trata del comportamiento dual, vamos a tener un valor más grande de la función en infinito, lo cual es lógico porque justamente en infinito o bien va a haber un polo, ¿sí? Que va a estar dado por este capacitor de acá, el K infinito, o un valor que va a ser G0 más todo lo demás. Es decir, va a ser cuando se cierren todas estas ramas de admitancia, van a sumar más admitancia a este punto y en consecuencia vamos a tener un valor mayor de la función o un polo eventualmente. Entonces, dado que acá ya pusimos un polo, ¿sí? En menos 3 para que cumpla la alternancia, ese es obligado, ¿sí? Dado que tenemos menos 4 y menos 2 ceros, tenemos que meter un polo en el medio, lo ponemos en menos 3 de forma arbitraria y vamos a ver cómo era esta función. Esta función era estrictamente, así como esta era estrictamente negativa, esta era estrictamente positiva. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar es que justamente, como es estrictamente positiva, la pendiente va creciendo y justamente si empezamos de 0, en este caso es absolutamente compatible con el 0 y el G0, ¿sí? Luego sigue con pendiente positiva desde acá, con pendiente positiva desde acá y lógicamente este 0 lo que está marcando la pauta es que esto va a venir con pendiente negativa por acá en el caso de que acá tengamos un polo. Si acá tuviéramos un valor constante en infinito, necesariamente eso tiene que incluir justamente atravesar otro polo y volver a infinito por acá, ¿ok? Que vamos a ver si es el caso que necesitamos en nuestra situación. Fíjense, si tenemos S cuadrado sobre S en I2,2, basta con poner un S más 3 porque justamente ya tenemos el comportamiento de polo en infinito. Por lo tanto, en el caso de las IRC pareciera ser más simple el denominador auxiliar. Con S más 3 bastaría, ¿sí? Con S más 3 bastaría. Mientras que en el caso de las ZRC necesitamos poner el S en 0, el comportamiento en 0. Entonces, lo siguiente que hay que saber es si con este denominador es el único con el que podemos obtener este resultado, si no hubiera otro, ¿sí? A ver, en este caso, por ejemplo, hay que recordar que justamente todas las ZRC tienen una diferencia de órdenes, que era un poco lo que estábamos comentando antes, una diferencia de órdenes entre P y Q, que justamente era o 0, en el caso que justamente no tengamos el comportamiento, en el caso de que tengamos un comportamiento de R infinito, un comportamiento resistivo en alta frecuencia, o eventualmente habrá un 0 acá, ¿ok? Eventualmente si no está este R infinito va a haber un 0. Por lo tanto, lo que podemos tener necesariamente es que P sea menor o igual a lo sumo a Q, ¿sí? Es decir, P menor o igual a lo sumo a Q, es decir, que siempre el grado del denominador es más grande o a lo sumo igual al del numerador, mientras que en este otro, ¿sí? Esta relación se invierte, ¿sí? Siempre es o mayor o igual el de P hacia Q, que es un poco lo que estamos viendo acá, ¿sí? En este caso es mayor, pero podría ser en el extremo igual. ¿Cómo podríamos hacerlo igual a Q en este caso? Bueno, justamente agregando otra singularidad más. ¿Cómo podríamos agregar una singularidad más? Como dijimos antes, metiendo un polo, por ejemplo, por encima de menos 4. Sin embargo, nos quedamos con ese menos 3. ¿Por qué? Porque justamente es el que garantiza menos complejidad, ¿sí? Entonces, sabiendo esto obviamente recomiendo que justamente lo deduzcan rápidamente en el momento que lo vayan a hacer, o que se lo acuerden de memoria. Por supuesto que acordarse de memoria conlleva el riesgo de equivocarse, mejor que lo planteen y lo deduzcan en el momento que lo tengan que usar para estar absolutamente seguros. Pero fíjense que si bien ustedes por lo general se verían tentados a elegir siempre la alternativa del ZRC, en este caso podemos ver que la red va a ser de complejidad más grande que la del camino de la admitancia. Por lo tanto, nunca está garantizado justamente que obtengan una red más fácil de sintetizar si van por el caso de una impedancia. Bueno, esto como comentario, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a proceder directamente a la síntesis mediante el método gráfico. Para eso vamos a tener que cambiarlo de lugar, ¿no? Porque esto, si es menos sigma, ojo, que como veníamos haciendo síntesis no disipativas, apunta hacia la derecha. Entonces hacia allá es menos sigma, si no se confundan.
Entonces dijimos 1 en menos 1, ¿sí? Sí, igual a menos 1 y otro vamos a tener, fíjense, en infinito. Cuando se tiene infinito vamos a tener un 0, ¿sí? Entonces vamos a tener un 0 por acá. Muy bien. Luego el resto es que tenemos polo en 2, en menos 2 en 4. Acá hay un 0, ¿no? 0, me equivocamos. 0 en menos 1, polo en menos 2 y menos 4. ¿Ok? Polo en menos 2 y menos 4. Muy bien. Y en continua, lógicamente, vamos a tener constante, ¿sí? Valor constante. Volvemos a ver. Entonces, sintetizamos. No sé, acá es a gusto del consumidor. ¿Qué hicimos en la anterior? Hicimos una Z. En la anterior hicimos una Z, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer una I, que de paso es más fácil aparte. Vamos a hacer una I acá. Vamos a sintetizar I22. Vamos a sintetizar I22. Ya que estamos. Vamos a sintetizar I22. Entonces dijimos que I22 va a tener que ser S más 2, S más 4 sobre S más 3. Es decir, tenemos 0 en 2 y en 4. 0 en 2 y en 4. Entonces I22. Y polo en menos 3. ¿Sí? Polo en menos 3. Luego, ¿qué tenemos en los otros extremos? Bueno, en continua ciertamente tenemos un valor que va a ser 2 por 4, 8 tercios. ¿Sí? 8 tercios en continua. Y en infinito tenemos 1. ¿Sí? Fíjense, vamos a hacerlo para que respete la forma cualitativa. Esto es más alto que 1. Por tanto, el 1 acá lo vamos a hacer más bajito. ¿Sí? Muy bien. Eso es más bajo que 1. Perfecto. No, perdón, ¿qué estoy diciendo? Esto es un polo, no es un 1. Entonces ese cuadrado sobre ese. ¿Sí? Esto es un polo. Ahora no hay ninguna constante, sino que eso es un polo. Que es un poco lo que habíamos advertido acá. Como tenemos el polo, sigue hacia el polo. Muy bien. Perfecto. Nada más que no cometí ese error, sino después extraje. Entonces, I22. Muy bien. Tenemos que sintetizar I22 respetando los ceros de transmisión. Entonces fíjense que ya este 0 pareciera puesto ahí a propósito, ¿sí? Entonces removemos este polito de admitancia, que ¿qué va a ser? Va a ser un capacitor en derivación, ¿sí? Un capacitor en derivación. Es decir, va a ser lógicamente el K infinito de I22. Luego, conviene ver un poco la función transferencia, ¿no? Recuerden siempre que la función transferencia nos va a imponer una condición para justamente para el elemento que arranca. Entonces dijimos, como en el otro caso, acuérdense que cuando arrancábamos en derivación teníamos cuidado, y acá arrancamos en derivación. Así que vamos a ver si eso es compatible con lo que nosotros tenemos como transferencia. Tenemos B2 sobre B1. Si arrancamos en derivación acá, acá me encantaría preguntarles a ustedes si les parece que está bien o mal. Tal vez se ven tentados, como arrancamos en derivación acá y en el otro también, a decir, no, está mal, no puedes arrancar en derivación. Pero no se olviden que acá estamos arrancando en derivación, pero a partir de I22, ¿sí? Es decir, que de la salida, ¿sí? I22, ¿sí? Por lo tanto, ojo, este es el primer elemento que sacamos, ¿sí? Acá vendría a estar la famosa I2, que nos va a quedar ahora, I2, ¿sí? I2 está ahí. Este es el residuo en infinito que acabamos de extraer. Y lo que tenemos que tener cuidado ahora, adelantándonos un poquito, es el elemento de cierre de I22. I22 se define como B2 sobre I2 para la condición de B1 igual a 0. Es decir, que si tenemos que cortocircuitar la entrada, nuestro último elemento tenemos que tener cuidado de sacarlo en serie, no en derivación. Y que sea en serie está bueno porque es compatible con la idea de que B1 es un generador ideal de tensión. Por lo tanto, el primer elemento tiene que también estar en serie. Entonces, bien por prestar atención ya a eso. Entonces, I2, ¿cómo va a quedar? Entonces, si este 0 se traslada a la zona de remoción y lo cancela, en infinito va a quedar un valor constante, ¿sí? Va a quedar un valor constante. En continua tenemos 8 tercios, ya lo sabíamos, ¿sí? Este 0 se va a desplazar a la zona de remoción, ¿sí? Este polo se va a quedar donde estaba, en menos 3, ¿sí? Y este valor constante, lo único que podemos saber es que va a ser más grande que 8 tercios posiblemente. Si acá se desplazó este 0 acá y canceló, lo que nos va a quedar acá es un valor más grande, que era justamente lo que nos podemos esperar, ¿sí? Ciertamente, cuando nuestro último elemento es un polo, que era esta situación de acá, que el valor al que vamos a ir seguro es más grande que el que tenemos en continuo, ¿sí? Tal vez ahí no sé si lo estamos haciendo de la forma más adecuada, pero vamos a marcarlo, exagerarlo un poquito más para que se note bien que este es más grande. Lo vamos a bajar un poquito para que se note que es más chico. Muy bien. Entonces, dicho esto, en I2 lo siguiente que nos quedaría, ¿sí? Es cuidar el
la remoción que tenemos que hacer en 1, que la vamos a marcar ahí con rojo para no olvidárnosla. Entonces, si tenemos este 0 acá y tenemos este valor constante acá, si nosotros invertimos a Z2, lo que vamos a asegurar es que este valor sea más grande que este, ¿sí? Y ahora sí podemos remover una parte de este Z2. ¿Para qué? Para que este 0 se desplace a la zona donde necesitamos la remoción. Entonces, si invertimos estos... Ay, perdón, pero discúlpeme. Discúlpeme, error mío. No invertimos nada, pues si invertimos, este 0 no lo vamos a poder mover. Entonces, lo que vamos a hacer directamente es sacarle a I2, ¿sí? En derivación, un poco de esta resistencia para que este 0 se venga hacia -1. ¿Ok? Entonces le vamos a sacar un poquito esta resistencia para que quede aún más chiquita y este 0 se venga de paseo hasta acá. ¿Está claro? Este polo va a quedar ahí y este valor también va a verse afectado, ¿sí? Va a ser un poquito más chico, siempre más grande que el que tenga en continua, como es una imposición de las IRs. Entonces, en este paso sacamos un resistor en derivación, es decir, que en este caso vamos a tener ya I4, ¿sí? I4. Aseguramos el 0 en esa posición, invertimos ahora sí a Z4, ¿sí? Este valor va a quedar más grande, este valor va a quedar más grande, este valor va a quedar más chico. Primero eso para no equivocarme. Esto ya es un polo que podemos remover y esto es un 0 en -3, ¿sí? Luego removemos este polo, ¿sí? Removemos este polo y se va a remover de Z4 como qué cosa, como un tanque en paralelo. Asociado resistor capacitor y esto se remueve. Muy bien. Entonces, removido este 0, este polo, este 0 pasa a ocupar su lugar, lo cancela, ¿sí? Y acá vienen estas cosas que son interesantes, porque si este 0 va a cancelar este polo y no va a haber otro elemento más que los valores reales en los extremos, lo que hay que saber es que justamente lo que nos va a quedar luego de la remoción de Z4, que nos quede Z6, es justamente un valor constante y resistivo a lo largo de todo el ancho de banda, ¿sí? Z6 va a ser este resistor que nos va a quedar acá. Entonces, como habíamos dicho que justamente vamos a B1 tenía que ser igual a 0, tenemos que tener cuidado de que justamente Z6 lo removamos, ¿sí? Lo removamos en serie. Entonces, la topología final, ¿cómo quedaría? Recuerden que empezamos siempre desde la salida, es decir, si empezamos ahora desde la entrada, empezamos de acá y seguimos para arriba. Entonces tenemos resistor, tanque, puerto de salida, resistor, capacitor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este vendría a ser la topología a la que habríamos llegado, ¿sí? Que obtuvimos por el método gráfico, ¿sí? Ahora lo que nos resta es verificar la transferencia. Vamos a ver. Entonces, empecemos por continua. En continua tenemos abierto y tenemos un divisor de valores resistivos, un divisor de tensión de valores resistivos, por lo tanto cumplimos con este primer requisito. Si ahora nos vamos sobre el eje sigma, ¿sí? Sobre el eje sigma, y vamos a -1, vemos que justamente este polo se corresponde con la constante de tiempo, ¿sí? Tau de tau sub 1, que seguramente va a ser un segundo, ¿sí? Por lo tanto, este polo que tenemos acá, este 0 de transmisión en el eje sigma, se va a corresponder con esta constante RC, ¿sí? Bien, si seguimos para adelante, para arriba, lo último que tenemos que corroborar es que tengamos un 0 de transmisión en infinito, ¿sí? Y el 0 de transmisión en infinito, ¿quién lo va a dar para esta relación de tensiones? Y bueno, justamente en infinito se corta esto, nos queda un divisor de tensión, pero este capacitor en derivación va a ser el responsable, como hicimos la remoción correspondiente con este 0, va a ser el responsable de que tengamos un 0 en infinito de la transferencia B2 sobre B1. Entonces vemos cómo justamente se corresponde el último elemento en serie, también hace que justamente I22 respete no solamente la condición del parámetro que sintetizamos, sino que aparte de la relación que estamos cumpliendo, que justamente exige que acá, al conectar un generador ideal de tensión, ¿sí? B1, justamente
este elemento o estos elementos que están en serie participen de la transferencia, ¿sí? Muy bien. Dicho esto, lo único que quedaría, ¿sí? Cuando acá medimos, ¿sí? B2, cumplimos con la transferencia de todas formas. Entonces lo que nos quedaría por el momento sería la síntesis analítica, ¿sí? La síntesis analítica vamos a comenzar a hacerla y dejaremos planteado el resto del problema, ya que han trabajado bastante en funciones de excitación, no debería ya ser un problema a esta altura del curso. Entonces, ¿cómo empezaba la síntesis analítica? Bueno, recuerden que habíamos dicho que I2 va a ser igual a ¿qué cosa? A I22 menos, que removimos el residuo en infinito, es decir, K infinito por S, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hallar es K infinito. K infinito va a ser el límite de S tendiendo a infinito, ¿de qué cosa? El límite tendiendo a infinito de I21, dijimos acá, no, I22, de I22 sobre S, ¿ok? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué cosa? I22. Dijimos que iba a ser S más 2 por S más 4 sobre S más 3. S más 2 por S más 4 sobre S más 3. Todo esto por S, ¿ok? Fíjense que en este caso nuevamente encontramos que S por S cuadrado, esto es 1. ¿Sí? K infinito igual a 1. Por lo tanto, I2 va a ser, acá recuerden que nos conviene desenvolver la factorización esa, es decir, expandir esa factorización. Y nos va a quedar S cuadrado más 6S más 8 menos, ¿sí? S por, en este caso va a ser S más 3, ¿correcto? S por 1, si no hacer esto, podemos escribirlo todo junto, S más 3 menos K infinito por S, ¿sí? Que K infinito recordemos que es 1, ¿sí? Entonces, lo que nos va a quedar es S cuadrado por S cuadrado más 3S. Entonces, S cuadrado con S cuadrado se pierde, 3S con 6S nos va a quedar más 3S, ¿sí? 3S más 8, ¿sí? Sobre S más 3. Entonces vamos a verificar entonces, fíjense, el 8 tercios, que era justamente lo que teníamos en I2, en DC, se cumple, fíjense, sacamos factor común 3 y nos queda 8 tercios, nos queda un 0 en menos 8, ¿sí? Nos queda un 0 en menos 8, ¿cuál sería ese 0 en menos 8? Que no lo veo, de I2, no, perdón, ¿qué 0 en menos 8? Un 0 en menos 8 tercios, un 0 en menos 8 tercios, es decir, que el 0 este que se corrió de menos 2, ¿sí? Se corrió a menos 8 tercios, y después nos queda un polo en menos 3, ¿ok? Es decir, que este 0 ya sabemos dónde está, en menos 8 tercios, ¿ok? ¿Cómo seguiría luego la síntesis? Bueno, tenemos que asegurar un 0, ¿sí? Asegurar un 0. Entonces, sabemos que I4, ¿sí? Que I4 evaluada, ¿sí? Evaluada para S igual a menos 1, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué cosa? A I2 evaluado para S en menos 1 menos ¿qué residuo le estamos sacando? Recuerden, le estamos sacando una partecita del residuo en 0, ¿sí? Es decir, le estamos sacando un valor, un K0', o un K0, pues el primero que sacamos, ¿sí? Un K0 para indicar que no es todo el K0, ¿ok? Entonces, este K0' justamente es el valor que le va a hacer falta retirarle a I2, que si lo evaluamos en S igual a 1, sabemos que justamente para ese valor I4 se hace 0. Entonces podemos averiguar K0', ¿sí? Justamente evaluando I2 en S igual a menos 1, ¿ok? I2 es lo que acabamos de calcular. Bueno, a partir de ahí ustedes pueden averiguar el valor de lo que hay que retirar de continua para continuar con la síntesis, calcular I4 y finalmente a partir de I4, ¿sí? Le pueden retirar el tanque RC, ¿sí? Una vez que sacan este valor que tenemos acá, ya le pusimos nombre, a este vale 1, este vale K0', ¿sí?
en realidad 1 sobre K0', si lo quieren poner como resistencia. 1 sobre K0', y les quedaría hallar este tanque y este resistor que vendría a ser el último remanente. Entonces esta síntesis analítica se la dejo para que la terminen ustedes. Me interesaba más toda la parte inicial, que es la parte más de planteo y más de encarar este ejercicio, dejar encaradas las dos posibilidades. Si a alguno le interesa puede plantear la síntesis de Z11 para practicar y ver a qué llega, si llega algo compatible también con esta transferencia. Posiblemente sí, no tenga problemas para llegar, tal vez como cuestión didáctica ver a qué tipo de red llega. Bueno, en la síntesis analítica le quedan 2 pasitos más que no son muy complejos, pero para no hacer más largo este video lo dejamos acá y para seguir con otro tema. Bueno, nos vemos en el siguiente video, que ya vamos a empezar a encarar la síntesis simplemente cargada.